Continuamos aquí en Barlovento Informa, qué bueno que siguen con nosotros y estamos comunicándonos con el diputado veracruzano de Morena, Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a tu auditorio, al contrario, agradecido por el espacio para platicar con ustedes. Qué amable. Bueno, pues Sergio Gutiérrez es diputado veracruzano, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado. El presidente López Obrador ha dicho hace algunos días que él será el guardián de la democracia. Y quisiera conocer tu opinión, Sergio. ¿Hay motivos para desconfiar del INE? Mira, a ver, el contexto de lo que señaló el presidente fue en el sentido de que él vigilará que el aparato federal pues no se inmiscuya en los procesos electorales como sucedía en el pasado. Como todos sabemos, antes había cantidades importantes de dinero, de influencia, de presión, que venían operados del gobierno federal para generar presiones en elecciones locales y federales. Lo que el presidente quiso decir o refirió es que él no va a permitir que esto suceda, y lo ha dicho en muchas ocasiones. Incluso fue impulsor de la reforma que hicimos en la Cámara de Diputados para considerar como delito grave algunos delitos electorales, sobre todo en el desvío de recursos y sobre todo de programas sociales, que es algo que se hacía antaño. Entonces, él en su trinchera pues va a vigilar que se cumpla con el principio de neutralidad y de no injerencia dentro de los procesos electorales, y eso es algo normal, no tiene por qué espantarnos. Al contrario, deberíamos de estar pues valorando este gesto que antes no se tenía por otros presidentes de la República. ¿Habría un riesgo con la actuación de algunos gobernadores que pudieran querer interferir en las elecciones? Mira, siempre existe el riesgo y la tentación. Yo quisiera decir que si el ejemplo viene del presidente y el aparato federal no se va a meter, que esto de alguna manera pueda permear y sirva de ejemplo para gobernadores y para presidentes municipales, ¿no? De todos los partidos, sin estigmatizar a nadie. Yo creo que cualquier gobernador, presidente municipal, con independencia del partido, puede tener la tentación de querer interferir en el proceso electoral, y estamos seguros de que en esta ocasión no será así. En el sexenio anterior siempre se sabía que había una especie de cuotas para elegir a los consejeros del INE. ¿Cómo va a ser ahora en la elección de 4 consejeros del INE que tendrá lugar el 22 de julio? Bueno, mira, es muy acertado tu comentario. Antes sí era un reparto de cuotas, así había sido, y ahora hemos ido poniendo el ejemplo de que no sea así. Hasta el momento, todos los acuerdos que han salido respecto al proceso del INE han sido tomados por unanimidad de todos los partidos en la Cámara de Diputados. Esto nos arroja un resultado transparente, un resultado donde estamos privilegiando que lleguen los mejores perfiles para cuidar el proceso electoral, y no sea como en el pasado, donde haya habido cuotas, e incluso en la actualidad vemos algunos consejeros decantados totalmente hacia sus preferencias, que no debieran ser así. Esperemos que en el futuro quienes lleguen no tengan esas conductas. ¿Quiénes serían los que están decantados hacia algún interés particular de sus partidos, de estos 6 consejeros que se tienen actualmente, que ya estaban en funciones? Yo identifico muy claramente al consejero Ciro Murayama y al presidente Lorenzo Córdoba, quienes han generado toda una campaña mediática básicamente contra Morena, estigmatizando todo lo que hace y prácticamente poniéndose en la cancha política, cuando ellos no es su función esa, ellos son árbitros. El árbitro no pelea ni debate con los contrincantes. En una democracia, las fuerzas políticas, los partidos políticos, compiten con reglas democráticas para acceder al poder. Eso es normal, sucede en cualquier democracia. Y el árbitro lo que tiene que hacer es dirimir esos conflictos, ayudar a que haya un proceso limpio, y yo creo que el consejero Ciro Murayama y el presidente Lorenzo Córdoba han sido demasiado protagónicos en un afán claramente contra Morena. Ellos han negado que exista precisamente esta pues presunta estrategia en contra de Morena. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, pues hay que ver sus declaraciones, hay que ver los twitters que suben, hay que ver las acciones que realizan, hay que ver los posicionamientos que hacen, y después de ver todo eso, pues yo afirmo lo que te estoy diciendo, que sí, efectivamente, tienen una actitud sesgada contra Morena. Por ejemplo, el consejero Ciro Murayama ha desplegado una campaña de 6 meses diciendo que Morena está sobrerepresentado en la Cámara de Diputados, cuando el propio INE, él mismo votó la asignación de diputados que se tiene actualmente en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, pues me parece un contrasentido, después de ya 2 años de que se instaló, casi 2 años que se instaló esta legislatura, retome ese tema para decir que Morena tiene una sobrerepresentación, cuando es algo que ha funcionado así y que él mismo aprobó. ¿Cómo se eligen? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Perdón, sí, adelante. No, eso fue nada más por poner un ejemplo, ¿no? Ya. ¿Cómo se eligen a los consejeros del INE y cuánto tiempo van a estar en el cargo? Porque, bueno, tenemos ya a la vuelta de la esquina la elección de 2021. ¿Cuántas elecciones les van a corresponder organizar y participar en ellas? Son elegidos por un periodo de 9 años, a partir del momento en que se designan. Este proceso se retrasó un poco, debían de haber sido electos en abril, pero bueno, se tuvo que suspender por el coronavirus, que fue algo que pues totalmente inesperado, impredecible, y que superó a todos. Pero ahora que se designen van a estar en su cargo 9 años y van a venir a complementar a los 7 consejeros que ya están para sumar 11 en total. El Tribunal Electoral ha ordenado que se transparente el proceso que van a hacer para elegir a estos nuevos consejeros del INE. Incluso ha dicho que deberán de informar de cómo se lleva a cabo el examen. ¿Esto es alguna buena medida? ¿Siempre se ha hecho o se va a hacer así por primera ocasión? No, ya esa determinación del tribunal ya se cumplió por el comité técnico, quien aplicó el examen y realizó una ponderación, y ya publicaron las calificaciones que obtuvieron los que ahorita se encuentran en el proceso. El día de ayer culminó un proceso de entrevistas, que es otra fase, y este día jueves, pasado mañana, el comité técnico entregará a la Junta de Coordinación Política las 4 quintetas, es decir, 5 aspirantes por cada vacante, 4 quintetas, para que la Junta de Coordinación Política las procese, busque generar acuerdos y estos candidatos sean votados el día 22 de julio ya por todos los partidos políticos en el Pleno de la Cámara de Diputados. Entendemos que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó finalmente la creación de un grupo técnico de trabajo para que se analice esta propuesta, que entendemos también son varias las iniciativas de un ingreso vital único. ¿Cómo va este proceso? ¿Qué posibilidades tiene de ser aprobado? Y coincidirían con Mario Delgado en el sentido de que es mucho más amplia la del gobierno que esta propuesta que está surgiendo en la Cámara de Diputados. Mira, es algo que se está analizando, que vamos a ir viendo en estas semanas. Hay muchas propuestas para, de alguna manera, venir a ayudar a la economía que pues, fue deteriorada por el fenómeno del aislamiento derivado de la necesidad sanitaria. Y yo creo que en las próximas semanas vamos a tener noticias. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, queremos que haya una reactivación económica, pero también que los que menos tienen son, y que son los más afectados generalmente cuando sean este tipo de fenómenos, puedan tener alguna respuesta importante. Los programas que ya tiene el gobierno son programas con una cobertura muy amplia, bastante importante. Entonces, hay que analizar todas las pruebas sin prejuzgar para poder tener una buena conclusión. ¿Cuántas iniciativas se han presentado? ¿De qué partidos se han presentado? ¿Y cuál parecería tener mayor posibilidad? Mire, se han presentado varias, pero ahorita no se trata de cuál tiene más o menos posibilidad, sino de analizar el entorno económico, analizar las finanzas y con base en eso tratar de construir una propuesta de alguna manera consensada. Yo creo que no hay que precipitarnos y hay que esperar un poco para avanzar en ese tema.
Bueno, nos gustaría ir a un corte, Sergio Gutiérrez, y regresar con esta conversación, porque bueno, el tema es interesante. Saber, por ejemplo, cuando regresemos, si esta propuesta de diversas iniciativas de diversos partidos sería para las clases más vulnerables, como ocurre en el caso de los programas del gobierno federal, o si sería más amplia y se estaría dirigiendo a algún sector de la clase media. Pero regresamos en un momento, Sergio, si nos permites, vamos a un corte. Continuamos en A Barlovento Informa. La Secretaría de Salud. Continuamos en A Barlovento Informa. Estamos platicando con el diputado Sergio Gutiérrez y le preguntábamos hacia quién estaría dirigido en caso de aprobarse este ingreso vital único. Sergio, ¿nos pudieras comentar? Sí, mira, todavía no se ha decidido cuál va a ser el alcance o la cobertura que va a tener. Son cosas que se tienen que analizar en función de de las determinaciones sobre el impacto que ha tenido la pandemia y también sobre los recursos financieros para poder atenderla. Entonces es algo que preliminarmente se está estudiando. Todavía no hay nada conclusivo en ese tema. Alfonso Ramírez Cuellar, líder de Morena, informó que no habrá una encuesta para elegir al presidente y secretario de este partido. Quisiéramos saber qué es lo que va a pasar, porque tendrían que llevar a cabo asambleas y entendemos que las asambleas no las han podido hacer por las medidas de sana distancia provocadas por la pandemia. ¿Qué es lo que procedería? A ver, no, ahí hay una confusión que ha sido generada de manera artificial. El tribunal ordenó que para la renovación de presidente y secretario general de Morena se realice una encuesta. Ahí nada tienen que ver las asambleas. Ahí no estamos hablando de asambleas ni de ningún otro proceso. Es una encuesta directamente que se tiene que realizar para designar o elegir al presidente y secretario general de Morena. Punto. Para otros órganos del partido, que son presidentes de los comités municipales, distritales o estatales, por ejemplo, el tribunal dijo que se puede llevar a cabo cualquier otro procedimiento. Un grupo del partido ha insistido en llevar a cabo un proceso de asambleas distritales que, como tú recordarás, resultó fallido el año pasado. Sí, lamentablemente. Bueno, resultó fallido y no teníamos coronavirus. Ahora, con el coronavirus y con este escenario sanitario, pues tampoco se pueden llevar a cabo esas asambleas, porque es ilógico que pretendamos hacer esas asambleas ahorita, cuando en primera el partido debe estar concentrado ya en la elección del 2021 y no estar llevando a cabo asambleas que generan disputas internas dentro del partido. Lo más sano fue lo que hace, no sé, creo que no recuerdo si fue en octubre o en noviembre, recomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se lleve a cabo una encuesta o 2 o 3 encuestas para determinar quién va a ser el dirigente del partido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y el tribunal así lo ratificó, entonces ya no hay más. Entonces, esta encuesta se va a llevar a cabo para elegir tanto al presidente como al secretario. Así es. ¿Y va a ser únicamente para los integrantes de Morena? El tribunal señaló que es una encuesta abierta. Y por encuesta abierta se entiende a toda la ciudadanía que simpatice con Morena. Se entiende que en la encuesta te pueden hacer una pregunta inicial, como que pudiera ser, por ejemplo, ¿por quién votó usted en la elección pasada? Si dices por Morena, pues continúan con la encuesta. Si dicen otro partido, pues ya acaba la encuesta. O con qué partido se siente usted identificado. Y si el encuestado contesta que Morena, bueno, pues le siguen aplicando la encuesta. Y si no, si dice otro partido, pues ya no se aplica la encuesta. Al margen de esto, de esta aplicación de la encuesta y de lo que ya tendrá que ser así, porque así fue determinado por el Tribunal Electoral, a Morena, ¿qué le convenía? ¿Una encuesta abierta a la ciudadanía o únicamente para sus integrantes? El tribunal señaló claramente encuesta abierta. Esas fueron las palabras que usó.
Si fuera solo para los militantes sería o un sondeo o una encuesta cerrada a militantes o una encuesta dirigida a militantes, y el tribunal dijo encuesta abierta. Sí, pero yo pregunto, ¿Morena qué quería? Bueno, yo pienso, yo como morenista, pienso que una encuesta, que justamente fue lo que sugirió el presidente López Obrador, que es el fundador de Morena, y a quien Morena le debe el nivel de votación que tiene. Habrá otros que te digan que no, habrá otros que te digan que no. Entonces tú me dices, ¿Morena qué quiere? Bueno, ¿cuál Morena? Algunos están en la idea de hacer una encuesta, otros no quieren, justamente quieren hacer las asambleas, desobedeciendo al tribunal y sin escuchar la sugerencia del presidente. ¿Tienen un plazo fatal, Sergio, el 31 de agosto? ¿Tienen que resolver esto antes de esa fecha? Ese es el plazo que puso el tribunal, así es. Entonces, esto estaría ya por resolverse. ¿Qué pasaría si no se pudiera resolver antes de ese plazo o no existe esa posibilidad? Pues estaría incumpliendo un mandato del tribunal, lo cual sería bastante lamentable, y también una sugerencia que dijo el presidente. Entonces yo creo que vamos a esperar, a no especular qué pasaría si no sucede. Pensemos en hacer todo lo posible para que sí suceda. Bueno, pues interesante el que se tenga este plazo, porque bueno, Morena ya tiene que resolver, ¿no? O sea, no es bueno que tengan esta situación que está, digamos, detenida hasta cierto punto por la pandemia, pero por otro lado hay una fecha y la tendrán que cumplir. Así es. Sergio Gutiérrez, muchísimas gracias por participar con nosotros en A Barlovento Informa. Estaremos al pendiente y es bueno que nos hayas aclarado este tema de la encuesta, porque incluso se ha publicado en medios una situación contraria a lo que nos acabas de comentar. Con mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Te mando un fuerte abrazo. Al contrario, Sergio, muchísimas gracias. El diputado Sergio Gutiérrez de Morena, dándonos sus puntos de vista sobre estos tres temas que abordamos con él. Regresamos los micrófonos en estos momentos a nuestra compañera Lulú Piña Soria. Vamos a corte. De cara a las próximas elecciones intermedias de 2021,